¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Autodescubrimiento 777, un canal en donde haremos reflexiones de todo un poquito. Y bueno, pues me he propuesto en el día de hoy hablar sobre gnosticismo cristiano. ¿Por dónde empiezo? Ciertamente es algo que se ha debatido bastante sobre el gnosticismo cristiano, y debido a su complejidad en el mensaje. Y también una cosa muy delicada es la gran disputa que se ha tenido en el pasado en cuanto a estos temas espirituales, y es que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en cada religión el conocimiento, entre más puro, mejor es. Entre más sencillo, más simple, de forma humilde, es un conocimiento que llega al corazón, es un conocimiento que te ayuda a superarte. Y en el caso del gnosticismo hay partes buenas y por supuesto hay partes malas, y sé que algunas personas y otro tipo de personas estarán en desacuerdo conmigo sobre algunas cosas que voy a decir. Sin embargo, quisiera agregar estas reflexiones también, y estas reflexiones vienen con algunas citas que podemos tomar tanto de la Biblia como de los escritos apócrifos. Bien, una cosa que me ha llamado mucho la atención es la gran disputa que se dio en los tiempos del siglo II al IV, en donde lo que se refiere a la disputa entre los cristianos ortodoxos y los cristianos gnósticos. Yo pienso que tanto lo que decían los ortodoxos como los gnósticos, que uno decía, Cristo es el Hijo de Dios, y otros decían, Cristo no, es nada más que un maestro. A mi parecer, desde mi punto de vista, ambos tienen razón. Jesús ha sido Mesías y maestro. Ha sido los dos. Sin embargo, en el contexto del gnosticismo, ¿a dónde voy? Voy hacia el punto clave de la cual hago este video. Y el punto clave es el mensaje principal, sencillo, de la gnosis es encontrar a Dios dentro de uno mismo, encontrar a Cristo dentro de uno mismo. Otro punto clave para entender la gnosis: gran parte de lo que se ha escrito está inscrito en género literario, poesía, metáfora. Muchos de nosotros sabemos esto. Sin embargo, hay grupos de personas que tomaron este concepto, por ejemplo, el demiurgo, totalmente literal, que este universo es un error, que todo lo que vemos aquí no es real. Bueno, eso depende del concepto de cada uno de nosotros, porque en este momento, como espíritus, nosotros estamos viviendo una experiencia humana. Eso es parte de nuestro contrato sagrado. Nuestra misión, nuestro propósito como personas humanas, que adentro de nosotros está nuestro espíritu. Y también, pues, gran parte de la gnosis sería darse cuenta de que nosotros somos ese espíritu. Somos espíritus con cuerpo, no cuerpo con espíritu. Bien, ¿a qué me refiero yo con esto de género literario? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hoy quisiera compartir con ustedes una cosa que tal vez va a escandalizar a muchos, y para otros pues tendrá sentido. Sobre, por ejemplo, el demiurgo. Porque hace alrededor de 7 años que leí los textos y vi el resumen de lo que los gnósticos cristianos creían, y me impactó lo que yo leí. Y por supuesto, según mi intuición, sentí que eso no era verdadero. Pero sin embargo me dejó atrapado, me dejó pensando. Era como un misterio, un rompecabezas. ¿Quién es el demiurgo? ¿Quién es el demiurgo? ¿Quién es el demiurgo? Hasta que una voz interior me dijo, el demiurgo se encuentra dentro de nosotros. Muchos de ustedes conocerán el trabajo de Carl Jung. Carl Jung, un famoso psicólogo que está documentado en internet, eso que voy a decir. Carl Jung fue una persona que trabajó muy de cerca con Freud, y este psicólogo se ha preocupado
por profundizar en las enseñanzas espirituales y descubrió que muchas de las figuras míticas que aparecen ahí en realidad son arquetipos mentales. En este caso el demiurgo, ¿qué arquetipo cumple en nosotros? Bueno, agárrense. Para mí el demiurgo es el ego. El ego, así como lo oye. Tiene sentido lógico. De hecho, a lo que nos referimos, por ejemplo, en el budismo, también lo podemos encontrar en otras religiones de la era antigua, de las enseñanzas antiguas. Sobre todo en el budismo, cuando se comenta que Buda, antes de alcanzar la iluminación, fue molestado por el dios Mara. El dios Mara es el dios diabólico que trató de que Buda se desconcentrara, sumergiendo en el miedo. Pero sin embargo, Buda permaneció tranquilo, sereno. Mara mandó ejército para asustar a Buda. No lo pudo asustar. Mandó 3 demonias diabólicas para seducirlo. Tampoco. Hasta que ya cansado este dios diabólico le dice, ¿qué vas a hacer sin mí? Sin mí no eres nada. Y Buda responde, no, sí voy a hacer mucho. Porque una vez que me despoje de ti, me despojaré de la ilusión. Más o menos esas fueron las palabras. Entonces, ¿por qué no optar por esto que acabo de decir? Si el demiurgo es el arquetipo del ego en nuestro interior. Tiene lógica, porque tanto el demiurgo como el ego comparten lo siguiente. Ambos se creen autosuficientes. Se creen que son una especie de dioses, y yo soy el único Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Según el texto de la hipóstasis de los arcontes, cuando el demiurgo dice esto, hay una voz que dice, estás en un error, Samael. Eso es uno de los nombres que le dicen al demiurgo. Samael, Yadaboth, bueno, hay bastantes. Y él contesta, si hay otro Dios aparte de mí, que se revele. Que se revele. Y justamente en ese momento, según el texto, se abrió una luz y fue la Piscis Sofía que había lanzado al demiurgo hacia la profundidad del caos. Más o menos así es como lo dice el texto. Ahora, me van a preguntar, si el demiurgo es el ego, entonces ¿qué son los arcontes? Arcontes, que son seres interdimensionales que viven en regiones de la galaxia, y que Pleroma se encuentra, no sé, en el borde de la galaxia. Los que hemos leído los textos gnósticos sabemos que el Pleroma se refiere al lugar donde está el Padre, o sea, el último cielo, el cielo a donde nosotros venimos, y allá es donde vamos a regresar. El Pleroma, la incorruptibilidad, tiene otros nombres también. El lugar donde está el incognoscible, el Dios desconocido, el impensable, el que no tiene principio. Bien, para decir, hay una clave dentro de la hipóstasis de los arcontes que dice así, que el demiurgo tuvo un hijo que se llamaba Sabaoth, y este Sabaoth era un arconte. Un poco antes del texto se dice que el demiurgo había tenido 7 hijos, y algunos de los youtubers están de acuerdo en que esos 7 hijos son los 7 arcontes. Ahora bien, ¿qué es lo que puede provenir del ego? Los 7 arcontes, hijos del demiurgo, se podría interpretar, advierto de que esto hay que tomarlo de forma deportiva, se podrían interpretar como los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica, que son la gula, la envidia, la lujuria, el orgullo, la pereza, la soberbia, vanidad. Básicamente es eso. También otro texto clave que hay que tener mucha paciencia para leerlo una y otra vez es el libro apócrifo de Juan, que también tiene
este tipo de cosas. Entonces, ya con esto, ergo, descubrimos que lo que revela la gnosis es una experiencia interna. La búsqueda del Cristo interior. Descubrir la chispa divina que está en nosotros. Eso es lo que se sostenía en aquella época y bueno, pues al día de hoy también se sostiene, pero hay demasiado sincretismo, a mi parecer. Hay demasiada información. Únicamente que nos baste, porque aquí viene otra clave, sería alcanzar a Cristo, que también sería la trascendencia del hombre viejo para luego llegar a ser Cristo. Muchos de ustedes conocerán a un sacerdote muy famoso que se llamaba Ignacio Larrañaga. Este hombre, yo tuve la oportunidad de escuchar una charla en aquellos días, en aquel tiempo se grababan las charlas en cassette, una charla que se titulaba Oración y Vida. Él decía lo siguiente: el objetivo de la oración es transformar al hombre en Jesucristo, y que cualquier trato con Dios que no lleve a esto es evasión alienante. Dice el Evangelio de la Verdad, el Evangelio apócrifo de la Verdad, en la sección que dice el deber del elegido, que es tender la mano al que lo necesita. Si uno está caído, levantarlo. Si uno necesita consejo, pues dáselo. Y el consejo que uno debe dar a otra persona no debe ser de algo que uno ha leído en un libro o alguien más se lo ha dicho. Uno aconseja desde la experiencia, porque en el camino espiritual, la gran enseñanza que una persona puede ofrecerle a otra es mediante la experiencia. De hecho, en cuanto se refiere a la gnosis, la experiencia es vital. Experimentar a Cristo. Experimentarlo cuando vamos a hacer una buena obra. El ser humano necesita no solamente creer, sino que también necesita experimentar a Dios. Y por supuesto, muchos de los creyentes, de tanto católicos como evangélicos, lo experimentamos a través de los milagros, a través de las señales, a través de la palabra de la Biblia. Y un punto importante que yo quiero compartir con ustedes, que es: tienen razón esos gnósticos, podemos seguir su palabra. Mi respuesta, desde mi punto de vista, ¿verdad? Mi respuesta es sí y no. Sí, porque hay un mensaje central, un mensaje puro, un mensaje divino, cuya divinidad se siente en la sencillez. Eso sí. No, porque se apartaron de esa sencillez, se apartaron de lo que serían las grandes virtudes espirituales, como por ejemplo la caridad, la humildad, la esperanza, la fe, y a través de la experimentación descubrí que la fe no es solamente una creencia, sino que la creencia es el punto de partida para iniciarse uno en la fe. Y el punto de destino es cuando llegas a esa certeza. Mediante la creencia, mediante la devoción, se irán manifestando cosas que irán reforzando la fe. Y por lo tanto, la fe terminará siendo la certeza. Esa gran ventana en donde ves el conocimiento al frente, donde ves a Dios al frente, donde lo puedes sentir. Podemos ver la fe como una persona que está en frente de un castillo, entra en ese castillo, sube por las escaleras hasta llegar a la parte más alta del castillo, que son las torres, y de ahí ve todo el paisaje. Eso es la fe, una visión más amplia del mundo espiritual, una visión más amplia de Dios. Entre más sencillo sea el conocimiento, más eficaz y eficiente es. El conocimiento de los gnósticos es: encontremos esa chispa divina que hay en nosotros. Y una vez que lo encontremos, cosas maravillosas van a suceder. En la vida de uno va a mejorar, familia, amigos, trabajo,
Y tomando en cuenta el siguiente mensaje, que es que somos más que este cuerpo. Y nosotros algún día, si nos lo proponemos, podemos llegar a ser Cristo entre todos. Y así, pues, regresar a Dios como se debe. Y bien, eso es todo por hoy. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, recuerden, esto fue Autodescubrimiento 777, canal de reflexión. Hasta luego.